¿Cómo están? En este video vamos a hablar de lo que son los conos NRN. ¿Qué es esto? Primero vamos a hacer vamos a definir de manera intuitiva lo que es un rayo. Entonces nosotros vamos a decir que un rayo para mí es una porción de recta que inicia en un punto y se extiende de manera infinita en una cierta dirección. En una cierta dirección. ¿Sí? Eso es para mí un rayo. Por ejemplo, tomemos acá este punto. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a tomar este punto. Entonces un rayo puede ser un pedazo de línea que arranca, o una porción de línea que arranca en este punto y se va en cierta dirección, se extiende de manera infinita en cierta dirección. Por ejemplo esto, que se va hacia allá. Esta flecha indica que se sigue extendiendo de forma arbitraria en esa dirección. Eso es un ejemplo de rayo. Por ejemplo, este es el punto P. Otro ejemplo, por ejemplo, si tomamos este punto Q, yo puedo decir un rayo es esta porción de línea que se extiende de manera infinita en esa dirección. Esos son ejemplos de rayo. ¿Por qué hacemos esa definición? Es para lo siguiente. Ahora vamos a definir lo que nos interesa y es la noción de cono. Vamos a decir que un conjunto C contenido en Rn, recuerden que este simbolito significa contenido en Rn, se dice que es un cono si para cada elemento en él, para cada x en C y lambda número positivo, un número real positivo, se tiene que lambda x también está en C. ¿Eso qué significa? Mire, nosotros podemos pensar esto como un punto, pero recuerden que también lo podemos pensar como un vector, o sea, una flecha que va del origen hasta el punto en cuestión. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, recuerden que multiplicar un vector por un número positivo lo que hace es alargarlo o encogerlo, pero mantiene la misma dirección, el resultado, es decir, la flecha sigue apuntando hacia el mismo lado. Entonces, básicamente esta definición lo que me estaría diciendo es que para que un conjunto sea cono, lo que debe ocurrir es que para cualquier punto del conjunto, ¿no es cierto?, el rayo definido por esto me define un rayo, ese rayo también está contenido en el conjunto. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Ejemplos de eso. Entonces, ejemplos. Entonces vamos a decir que son conos los siguientes. Primero, Rn es un cono. O sea, todo Rn, el conjunto formado por los vectores con n componentes, es un cono. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por un número positivo un vector con n componentes, va a seguir teniendo n componentes, o sea, va a seguir estando en Rn. Ese es un ejemplo de cono. Otro ejemplo es en Rn también, el conjunto formado solo por el vector 0, porque si yo multiplico 0 por cualquier número, pues me sigue dando 0, entonces no me salgo, sigue siendo un cono, sigue estando en el conjunto, es decir, es un cono. También este conjunto Rn+, que básicamente lo definimos como el conjunto de vectores en Rn, o sea, los vectores que tienen n componentes, tales que, ese punto y coma lo vamos a leer como tales que todas sus componentes son estrictamente positivas para cada i. Este también es un ejemplo de cono. Más concretamente, hagamos un ejemplo de eso, de este caso, sería por ejemplo R2+. ¿Sí? Para que entiendan un poquito qué es Rn+. R2+, básicamente, es de R2 tomar el primer cuadrante. O sea, R2+ para mí
va a ser básicamente el conjunto con componentes positivas sin tener en cuenta los ejes. O sea, todo esto, esta zona de acá, para mí es R2 más. Rn más es eso, es generalizar esa idea a Rn. Estos son ejemplos de cono convexo, claro, porque si yo tomo un punto por acá, el rayo que se determina al multiplicar por números positivos, que básicamente sería este rayo, este vector y extenderlo en esta dirección, pues va a estar en el conjunto. Otro ejemplo de cono convexo sería Rn más, que sería el conjunto de vectores en Rn, tales que sus componentes son mayores o iguales que 0. O sea, en este caso, la diferencia con este conjunto es que las componentes pueden ser 0 para cada i. En particular, podemos considerar R2 más. R2 más sería, tomemos el plano cartesiano, y al igual que en el caso anterior, vamos a tomar el primer cuadrante, pero en este caso incluyendo los ejes, es decir, R2 más sería el eje Y, el eje X y todo lo que está contenido acá. De nuevo, es un cono convexo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un punto cualquiera de este punto, de este conjunto, y tomamos el rayo que parte del origen hacia él, ese rayo va a estar contenido en el conjunto, y no importa para qué punto lo hagamos, el rayo no se sale. Entonces es un ejemplo de un cono. Ese sería un ejemplo de un cono. Otro ejemplo de cono, hagámoslo gráfico, podría ser lo siguiente. Supongamos que acá tengo el plano cartesiano y vamos a decir, mire, el conjunto que vamos a considerar es esta línea, que este rayo que se extiende infinitamente, que parte del origen, este otro rayo que se extiende infinitamente, que parte del origen, y todo lo que está dentro. Ese va a ser mi conjunto C. Ese es un ejemplo de cono. ¿Por qué es un ejemplo de cono? Porque para cualquier punto que yo tome, el rayo que parte del origen y pasa por ese punto, está contenido en el conjunto. Y no importa qué punto yo tome, el rayo que parte del origen y que pasa por ese punto está contenido en el conjunto. Entonces esto es un ejemplo de cono. Otro ejemplo sería el siguiente. XY. Tomemos esto. Este mismo conjunto que teníamos antes, extendiéndose infinitamente, pero agreguémosle por ejemplo esto. Entonces mi conjunto C va a ser estas dos regiones, esta y esta extendiéndose infinitamente. Este también es un ejemplo de cono por la misma razón. Dado cualquier punto, si yo tomo el rayo que parte del origen y pasa por ese punto, básicamente ese rayo no se sale del conjunto, que es lo que me está diciendo la definición de cono. Para cualquier punto, el rayo que parte del origen y pasa por ese punto no se debe salir. Entonces estos son ejemplos de conos. Ahora, definición. Vamos a decir que en el caso en que el conjunto C también sea convexo, o sea, el conjunto C, el cono que estamos considerando, sea convexo, entonces diremos que ese conjunto es un cono convexo.